Gracias a Dios que nos permite reunirnos un domingo más. No estamos transmitiendo más temprano por el Mundial, sabe Dios que no. Tenemos otro compromiso y por eso quisimos compartirlo un poquito más temprano. Un poquito más temprano. Y como puede ver el título ahí, me costó trabajo encontrar cómo ponerle a este tema. Le puse mira las aves, mírate a ti. Les comentaba al abrir el servicio esta mañana que estaba viendo muchos analistas, no conspiracionistas, analistas en la semana, donde pues la gente que estudia, que ve las tendencias, la historia, han podido determinar que lo que está ocurriendo actualmente en Irán y que muchos, por tener el apellido Trump, Israel, ya se bloquean y no pueden ver más allá. Este asunto va más allá de lo que la mayoría podemos imaginar y justo ahora que está también precisamente el Mundial. Y pues pensando en eso y al final algo que, pues igual yo no sé sus devocionales, hay cosas que uno quisiera ver, como dijo el Señor Jesús en las bienaventuranzas, los que tienen hambre y sed de justicia, pues anhelamos ver justicia, anhelamos, como dice la Escritura también, que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot, que dice que él afligía su alma viendo la conducta nefanda de los malvados. Y usted puede ver cómo la violencia aumenta, cómo ya no es triste y ya no es poco común escuchar cómo niños pequeños, adolescentes, cometen crímenes y está la contienda, está el conflicto, si los juzgan como niños, como menores o como adultos porque están cometiendo crímenes de adultos. Y a lo que quiero llegar es de que, le decía a mi esposa, es algo que uno ora, ¿verdad?, por el bien del país donde está, por el bien de sus... Dice la Biblia que oremos por nuestros gobernantes, eso no lo vamos a dejar de hacer, pero al mismo tiempo le decía que estaba llorando y sentía el Espíritu, el testimonio del Espíritu, el Espíritu de Dios, así muy claro, lo que está escrito se va a cumplir. Y vamos a llegar al día donde quien no tenga una marca en la frente o en la mano, no va a poder comprar y vender. Estoy hablando de la generalidad, ¿verdad? Los que estamos esperando que el Señor nos lleve con Él, amén. Pero es un hecho que se va a cumplir y que usted puede ver en la cuestión política de nuestros días, cierto tipo de gobiernos lo van a hacer posible, ¿verdad? El control que se está teniendo con la digitalización, estamos haciendo una recta vertiginosa para llegar a ese día donde ya no vamos a poder comprar ni vender. Eso que le comentaba de los analistas es que está haciendo, la palabra que usan es tokenización, es decir, que está desapareciendo el dinero como tal, el respaldo en el petróleo como tal, tiene que ver con la compra de oro y para los que estudian saben a lo que me refiero. Pero a lo que quiero llegar es de que yo me angustié con eso, ¿verdad? Decir, ay Señor, pues uno quiere el bien, uno no quisiera, realmente se lo digo de corazón, uno no quisiera sufrir, ¿verdad? Ni que los suyos sufrieran, los que somos padres de familia sobre todo. El que es solo, pues dice, bueno, pues solo vine, solo me voy. Pero los que somos padres de familia no queremos ver sufrir a los nuestros. Me atrevo a decir que uno estaría dispuesto a morir por ellos, ¿verdad? En ese amor. Pero entonces el Señor me llevaba al pasaje, igual no vamos a entrar en detalles de interpretación de Apocalipsis 12, ¿verdad? Donde dice que el Señor a la iglesia que se quede, a la tribulación le va a dar las alas de la gran águila para huir al desierto y ser sustentada. Entonces, lo que quiero decir es que sea cual sea la situación que estemos viviendo, tal como lo dice el Salmo 91, 4, dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Lo que le quiero decir es de que aunque usted y yo no nos hayamos preparado a pesar de tener toda la formación, información y aún predicaciones, ¿verdad?, de gente que Dios mandó oportunamente para prepararnos y no lo hicimos, a Dios no le sorprenden nuestros errores y Él nos va a cuidar. Lo que le quiero decir esta mañana es que Dios nos va a cuidar y de ahí, sea cual sea la situación que le toque enfrentar al mundo, y de ahí el título, mira las aves, mírate a ti. Ahorita le comento un poquito de esa imagen que escogí. Y entonces quiero partir de la cita de Mateo 6, verso 26, Sermón del Monte. El Señor está hablando del afán, dice, no te afanes por tu vida, qué has de comer, qué has de beber, qué has de vestir, porque la vida misma es más que el alimento, es más que la comida, es más que el vestido. Y el verso 26 dice, mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces el Señor Jesús, me gusta cuando es el Señor Jesús porque no hay más para dónde hacerse, Él mismo está diciendo, mira las aves de los cielos,
Y muchas canciones, ¿verdad? Coritos y canciones dicen, si cuida de las aves, cuidará también de mí. Eso es una seguridad que debemos tener nosotros. Y que así como igual los niños que estaban con nosotros ahorita al comenzar el servicio, les transmitimos, ¿verdad? Es algo que tú debes de aprender porque les ponía, no quiero ser insensible, pero ser realista, ¿verdad? Les ponía el ejemplo del reciente temblor en Venezuela, o sea, gente que estaba en su día a día y usted ha podido ver los videos y las noticias, familias completas, ¿verdad? Entonces no sabes cuándo, pero lo que sí debes saber y poner en tu corazón es de que aún en medio de situación, saber que si Dios cuida de las aves, dice, ¿cuánto más cuidará de vosotros? Y entonces el Señor Jesús asocia esa palabra a la palabra valor. Dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. Y hemos aprendido que la escritura, las palabras que el Señor usa en la Biblia, en el libro que nos dejó en su legado escrito, son intencionales, ¿verdad? Son bien intencionales. ¿Por qué? Porque el Señor, para hablarnos del valor, para generarnos confianza a nosotros en medio de cual sea la situación que estemos viviendo y en el contexto del pasaje del afán y la ansiedad, ¿por qué lo ligó a las aves? ¿Por qué lo ligó a las aves? Y quiero ir parte por parte, gracias a Dios últimamente el Señor me ha permitido enfocarme y tardarme menos, entonces póngame atención por favor, no me voy a tardar la hora y media que me tardaba. Quiero ser muy específico, pero espero poder trasladarle la idea. Entonces lo primero es el valor, ¿verdad? El valor que como saben nos gusta estudiar y nos gusta considerar la palabra original, ahí en el griego es la palabra diafero, la palabra valor que significa, es interesante porque dice es llevar a través, transportar, es decir que va a tener uno una referencia, un punto A y un punto B. Es decir, que para Dios hay algo que determina nuestro valor, ahorita lo va a entender. Eso es transportar punto A, punto B, que Él puede evaluar, llegaste o no llegaste del punto A al punto B, a la meta. Entonces me dice ahí es superar, valor habla de ser diferente, valor habla de superar el valor mismo. El que estudia mercadotecnia sabe, ¿no?, que una cosa es el costo y otra cosa es el valor. No, bueno, esta bebida te cuesta tanto, pero su valor es más porque te da energía, te da vitaminas, etcétera. Eso lo dicen los de mercadotecnia. Pero en el concepto bíblico me gustó porque coincide con el concepto del diccionario, ¿no?, de la Real Academia. Dice el valor, en general, porque hay un valor, hay un montón de valor, lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, y hay un montón de valores morales, pero ese valor como tal, en esencia, lo básico, me dice, es un grado de utilidad. ¿Qué es el valor? ¿Por qué Jesús nos dice que nosotros valemos más que las aves? Netamente se está refiriendo a un grado de utilidad, aptitud, ¿no? No actitud, aptitud, para lo que estás apto, preparado, idóneo, ¿no? Aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y proporcionar ya sea bienestar o deleite, ¿no? Un grado de utilidad para proporcionar bienestar. Entonces, ¿qué se refiere el Señor Jesús cuando dice tú vales más que las aves? Tú eres más útil que las aves. Y eso tendríamos entonces que enfocarnos a Génesis capítulo 1, porque es interesante cómo el Señor cuando, en el relato de Génesis, cuando relata la creación, va especificando, ¿verdad?, el propósito que Dios diseñó para cada cosa, ¿verdad? Las lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Llega al punto donde crea al hombre y dice para que labrara la tierra. ¿Me estoy explicando? Todo desde el principio de Génesis 1 tiene un propósito. En el caso de las aves lo tenemos que enfocar ahí en los versos 20 a 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces las aves, aunque son ovíparas, ¿verdad?, vienen de un huevo, en su origen son provenientes de las aguas. Muy interesante, Pedro dice que este mundo surgió del agua y ahí usted puede ver igual la teoría y en final cuando dice que era un caldo y demás, venimos del agua, ¿va? Entonces seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces me gusta porque aparte que es un lenguaje muy poético, en el hebreo es un lenguaje muy completo, ahorita le explico. Aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, y que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces vea que es hasta más adelante, cuando la tierra va agarrando otro orden, cuando ya está el hombre y genera violencia y todo, que entonces aunque Dios vio que todo era bueno, tuvo que ir haciendo modificaciones. Ahorita le explico qué me refiero. Bueno, me refiero a cuando
llegamos a la ley de Moisés y entonces Dios dice, hay aves inmundas y hay aves limpias, ¿no? Ya en la ley de Moisés había protocolos, había un reglamento de cómo determinar un ave limpia y un ave impura, que básicamente pues era que comían carroña y demás, ¿verdad? Pero en el principio dice, vio Dios que era bueno, Dios los bendijo y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, las aguas en los mares, pero vea cómo en cuanto a las aves, aunque muy poéticamente dice que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, les dice, multiplíquense en la tierra. Entonces, usted recuerda las parábolas de Jesús, dice, el grano de mostaza es la más pequeña pero de las semillas, pero cuando crece se hace tan grande que las aves de los cielos vienen y anidan en sus ramas. Entonces, las aves están diseñadas para volar en la expansión de los cielos, pero por diseño también Dios las ligó a la tierra. Es decir, puedes volar en la expansión, pero tu multiplicación, tu crecimiento va a ser en la tierra. Y vemos ahí el fenómeno de que las aves emigran, ¿verdad? Para poder precisamente criar a sus polluelos. Y en la primavera como los pajaritos empiezan a hacer su nido. Y ahí los ven, ¿no? Aquí en el balcón hay un pajarito, estaba aferrado con hacer su nido, nada más que no nos dejan tener ahí porque pues ensucian y se sabe, ¿no? Pero usted lo puede ver en primavera muy marcado, lo que le quiero decir. Eso fue en el día quinto, dice ahí el relato de Génesis. Entonces le decía que cuando usted se mete a ver las palabras del hebreo, esta frase, para entender el diseño, porque dice, mira las aves. Ah, ok. Si Jesús me dice, mira las aves, entonces me tengo que ir a la Biblia a ver dónde el trazo, dónde empieza, dónde toca, dónde termina. Empieza con la creación, empieza con su propósito, me dice que netamente era para que volaran sobre la faz de la tierra, y entonces hace un juego de palabras, ¿no? En ave y volar. La palabra ave, por su parte, es la palabra of, así, O-F, of, y la palabra volar es uf, ¿no? Así como que cuando lo ves volar, uf, ¿no? U-F, ¿no? Volar. Ave, volar, ¿no? ¿Qué es lo que hace un ave? Volar. Y es por eso que escogí esta imagen, ¿verdad? De los que conocen literatura, la historia de Ícaro, que estaba investigando, dice que en sí fue una tradición oral de Grecia, y hasta después fue que se escribió. Pero entonces usted sabe la historia. Lo que quiero decir con esto es que el hombre siempre tuvo un deseo veía las aves y quería volar, ¿verdad? Quería volar, y usted sabe esa historia, dice que el papá le hace es todo de la mitología griega, pero le hace unas alas de cera y vuela cerca del sol, se derriten y cae al mar y se hace el mar Icario, ¿eh? El mar Icario. Pero el punto es que entonces esta imagen refleja el deseo del hombre de poder volar, y usted puede ver la historia. Es interesante porque entonces dice que el hombre, en su afán de volar, los precursores, los primeros que intentaron volar, dice que terminaron fracturados. Es algo interesante. Hasta que crean el globo aerostático, y entonces en la literatura abarca la vuelta al mundo en 80 días. Y llegamos a los hermanos Wright, ¿verdad? Que pues ya nadie les creía, pero se pusieron a estudiar de tal manera que hoy ya no lo cuestiona, ¿no? Entonces se sube un avión y dice, voy bien lejos, voy al otro lado del mundo, y no importa cómo vea aquel monstruo de nave, va y lo hace. Claro que la base entonces de diseño eran las aves, ¿no? Están diseñadas para poder volar, de eso le hablo un poquito más adelante. Pero entonces me regreso aquí a Génesis 1, donde dice que entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Quería que las aves volaran. Pero eso nos da a nosotros una figura, porque cuando habla de volar, me dice alguien que pueda, dice aquí, que pueda planear en la penumbra. Y le digo, usted si tiene un diccionario Strong, busque las palabras poco conocidas porque le va a dar mucha luz. Esa palabra penumbra, o sea, dice que pueda navegar, que pueda volar, sobreponerse, estar sobre la penumbra. Dices, la penumbra es la sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza una y acaba la otra. Como el amanecer, a usted le ponen una foto de un amanecer y le pueden preguntar, ¿esto es un amanecer o un atardecer? Porque la tonalidad de la luz es casi igual. A menos que usted pueda determinar la posición del sol, va a decir, bueno, este es un atardecer, este es un amanecer. Pero en cuanto a las aves, Dios les dio la capacidad de volar no solo por volar. Es decir, que al ligar el Señor las aves, el cielo y la tierra, es algo que está bien interesante, ¿verdad? Como el Señor, igual cuando nos habla del horizonte, de las metas, siempre el Señor estuvo poniendo la mentalidad en la gramática hebrea de juntar el cielo y la tierra, juntar el cielo y la tierra. Y viene Jesús y le dice a sus discípulos, enséñanos a orar, y una de las primeras cosas que dice la conocida oración del Padre Nuestro, venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, como es en el cielo, sea en la tierra. Amén.
Es algo que usted lo puede ver en la Biblia, el concepto, cuando usted dice traza un horizonte, trázate una meta, es junta el cielo con la tierra. Hay metas terrenales y tú puedes ser un hombre, una mujer exitoso en esta tierra, pero dice el Señor Jesús, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo si al final pierdes tu alma? Si no consideraste lo celestial, lo eterno. Y entonces las aves por diseño es lo que tienen. Van a depender de la tierra para multiplicarse, para medir su crecimiento, pero tienen la capacidad de poder elevarse y poder determinar qué hay, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el límite de la luz y las sombras? No sé si me estoy explicando. En esencia es que pueden traer lo celestial a lo terrenal. Tienen esa capacidad. El Señor les dio ese diseño. Ahora, lo que yo le presentaba al inicio, la imagen o la referencia de Ícaro, quedó plasmada en uno de los salmos que más me gusta, Salmo 55:6. Recuerde que Salmos está compilado en la categoría de libros poéticos, es poesía. Son oraciones, pero a la vez es poesía. Y dice el Salmo 55:6, dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Para qué? Dice el salmista, volaría yo y descansaría. Otras versiones dicen, haría descanso. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Cuando aparece la palabra Selah es que haga una pausa y medite. Selah es un tiempo, una pausa para meditar. Dice, moraría en el desierto. Obviamente, cuando yo le decía al principio, Apocalipsis 12 dice, le dieron las alas igual para volar al desierto. Pero cuando el Señor en Éxodo saca a su pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, le dice, te traje sobre alas de águila y te traje a mí. Entonces, el desierto es tanto para hallar descanso como para salir del desierto, ¿no? Para que usted lo vaya mentalizando. Moraría en el desierto, dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad, y si investigamos o consideramos cada palabra nos va a dar mucha luz. No quiero enfocarme ahorita en ese salmo de manera devocional, búsquelo usted, pero básicamente está plasmando el concepto del hombre, ¿verdad? Desde un inicio, desde todo lo que puede ver usted en la historia, el anhelo del hombre de volar hasta nuestros días, que hoy le digo, se sube un avión y como si nada, ¿verdad? Acorta mucho las distancias. Y obviamente la paloma tiene igual su esencia. Le voy a mencionar al final algo de la paloma. ¿Por qué especifica David y la paloma? Pero dice, hallaría yo descanso. Entonces, acuérdese que estamos trabajando, que Jesús dijo, mira las aves, mírate a ti. Tú vales más que ellas. Y el Señor sabe que en nuestra vida, en nuestro día a día, hay cosas que nos cansan. Que hay cosas como la tormenta, de las cuales nuestra responsabilidad nos lleva a enfrentarlo, pero que en realidad, y sobre todo cuando las fuerzas se nos acaban, lo que quisiéramos es escapar. Está plasmado ahí en el verso 1, dice, volaría yo y descansaría. ¿Cuál relación hay el hombre con el ave? Que pudiera sobreponerme sobre la penumbra, sobre las sombras, para hallar descanso. Pero el Señor dice, mira las aves, tú vales más que ellas. Ahora vamos a regresar a palabras del Señor Jesús, hablando del valor de las aves, porque entonces no era solamente un lenguaje poético. Lucas 12:6, el Señor refiere, dice, no se venden 5 pajaritos por 2 monedas. Había un valor monetario, ¿verdad? No se venden 5 pajaritos por 2 monedas. ¿Por qué se vendían los pajarillos? Bueno, recuerda que cuando la Biblia relata que el Señor Jesús hace un azote de cuerdas y va y vuelca las mesas de los cambistas, las palomas no las voltea, dice, quiten esto de aquí. Pero lo que hacían es de que pues la gente que venía de lejos al templo a adorar, entonces pues, quizá no había hoy jaulitas climatizadas, ¿verdad?, para transportar los animalitos, llegaban ahí y compraban. Y entonces por eso es de que se vendían las aves. Dice 5 pajaritos por 2 monedas. Dice, pero pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. Y es algo que estábamos estudiando hace una semana. Cuando la Biblia habla de la carrera, y entonces habla del peinado. Es cuando no crea usted que está nada más así como por decir y los cabellos de tu cabeza están contados. Espiritualmente representan las carreras, las luchas que uno ha tenido. Y por eso dice, todos están contados y ninguno de ellos va a caer sin que sea el conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es otro tema, muy interesante. Pero entonces dice, no teman, otra vez, más valen ustedes que muchos pajaritos. Algo que le quiero compartir, la Reina Valera actualizada dice, no se venden 5 pajarillos por 2 blancas. Entonces usted recuerda
que cuando el Señor Jesús está precisamente en el templo y está viendo el lugar donde se ponen las ofrendas, llega la viuda pobre, que ofrendó precisamente 2 blancas. Y dice, esta viuda pobre echó más que todos, porque aquellos echaron de lo que sobraba, pero esta echó su sustento. Pero más que su sustento, acuérdense que las palomitas, los pajarillos, dice, el que sea muy pobre debe presentar 2 palominos. Entonces, más que la fe, más que lo que podamos decir de esta viuda pobre, ella puso en su corazón cumplir la ley. Porque si algo enseña la Escritura que uno aprende a temer a Dios, es precisamente a dar. Cuando Moisés estaba dispuesto a dar, a sacrificar a Isaac, le dijo, ahora sé que temes a Dios. Cuando en la ley de Moisés el Señor habla de los diezmos, que a mucha gente se escandaliza, no los va a ver haciendo un video contra OnlyFans y las bebidas que cuestan millones, no, solamente el diezmo y la ofrenda. Pero entonces le dice, para que aprendas a temer. Darle a Dios, que no necesita nada y que es dueño de todo, a nosotros nos enseña a temer. La forma en que damos, porque también dice la Biblia, estoy haciendo un paréntesis, ¿verdad? Dice, ¿cómo me traes a mí lo cojo, lo ciego y no lo mejor? Dáselo a tu gobernante, dáselo a tu príncipe, a ver si no le ofende. Entonces, dándole a Dios, es como nosotros aprendemos a temer. Amén. Eso lo digo porque aquí me dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Dice, pero ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. No pierda de vista eso. Vamos a ir atando cabos. Estamos hablando del valor, dice Jesús. Mira las aves, mírate a ti y recuerda y sabe y pone en tu corazón que tú vales más que ellos. Amén. Tú vales más. Y entonces tenemos que ver, como dijo Jesús, mira las aves. Entonces yo tengo que ver, ya vi Génesis 1, donde me habla del diseño de las aves. Pero entonces ahora tengo que ver del valor de las aves. Tengo que meterme en la Escritura y buscar el valor de las aves. Y voy a llegar a Números 18, ahí en la ley de Moisés, donde el Señor, verso 15, dice, todo lo que abre matriz, o sea, el primogénito, toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Le está hablando al sacerdote. Pero le dice, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También hará redimir el primogénito de animal inmundo. ¿Se acuerda que nuestro pasaje anterior decía, se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Lo mínimo que pide la ley. Pero ninguno de ellos está olvidado delante de Dios, porque dice, aun cuando sea un animal inmundo, el primogénito de un animal inmundo, quiero que lo redimas. Tiene un valor para mí y quiero que aprendas que tiene un valor para mí. Dice, de un mes harás efectuar el rescate por ellos. Y cuando usted ve estas palabras, redención, rescate, dice que tenía que ser el pariente más cercano. ¿Va? Es por eso, y por favor, téngalo en mente, porque ahorita le va a agarrar el sabor a todo. Dice, conforme a tu estimación, le está diciendo al sacerdote, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Por eso yo le puse ahí. ¿Cuánto es un ciclo? Entonces, un ciclo son 11.5 gramos, 20 jeras, entonces 0.5. Es una proporción interesante, porque entonces investigaba yo del peso de las aves, y dice, los científicos han determinado que un ave que pesa más de 51 kilos no puede volar, como los pingüinos, o como el avestruz. Pero en Primero de Reyes, muy específicamente, le digo, la Biblia es bien intencional, también dice que en el tributo que le daban a Salomón, dice, le daban aves gordas. Pero entonces regrese a lo que el diseño de Génesis 1. Lo que Dios quería era que volaran, que se sobrepusieran, que tuvieran la capacidad de sobreponerse, de superar lo que vieran en la tierra y ver la penumbra donde se juntan la sombra y la luz para determinar lo que es luz y sombra. Pero entonces quiere decir también en la figura que aquella ave que, como la gallina, es un ave, tiene plumas, puede levantarse un poco sobre el suelo, pero no volar para emigrar. ¿Por qué? Porque es un ave, dice el hebreo, es un ave terrenal. Es un ave que, cuando dice la Biblia, ese Primero de Reyes, ave engordada o ave gorda, se refiere a un ave que es engordada con grano. Entonces quiere decir también que si usted y yo nos alimentamos de las cosas terrenales, quizá podamos levantarnos un poco, pero no lo suficiente para llegar a las alturas, para llegar al cielo. Qué interesante, ¿eh? Y va con el peso, porque entonces el valor en la Biblia dice, mira, las aves del cielo tienen, tú vales más que ellas. Y el valor no es monetario, dice la Biblia, bueno, cuando estudia la Escritura, el valor es peso. La palabra shekel, de donde viene ciclo, y que tiene que ver con la palabra de Daniel, recuerda cuando viene con el rey Belsasar,
y aparece una mano escribiente diciendo mene, mene, tekel, uparsin. Ese tekel se asocia con shekel, que es peso. Cuando le dicen, has sido pesado y has sido hallado falto, entonces también habla de nosotros, ¿cuál es tu peso? La Biblia dice que podemos tener peso de pecado o peso de gloria. El peso del pecado que nos asedia o que tan fácilmente nos envuelve, o peso de gloria. Entonces usted y yo tenemos que ver de decir, tú vales más que las aves. Y viene a la mente aquel cuento del granjero, ¿verdad? Que le corta las alas a un águila y la cría entre las gallinas, pero el águila siempre tenía en su esencia, su naturaleza, el deseo de yo soy diseñado para llegar a cosas más grandes, hasta que sin darse cuenta el granjero vuelve a crecer sus alas y puede levantar el vuelo. Es lo mismo de esa referencia, de ese cuento en lo espiritual. Si usted solamente y yo nos fijamos solamente en lo terrenal, sí vamos a tener una vida digna, agradable, pero en el momento de ser levantados no vamos a tener la capacidad. Vamos más adelante con la estimación, ¿sí? Es el título ahí, estimación. Dijo Jesús, mira las aves, mírate a ti, tú vales más. Le dice Levítico 27, habló Jehová a Moisés, así como dijo Marta Candela, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto, aquí ya está hablando, el anterior era la primogenitura, todo el primer fruto, lo que abre matriz, primer fruto es lo que hace madurar, ¿verdad? Figuradamente. Entonces aquí habla de cuando uno hace un voto, pero lo que quiero que vea es la estimación. Dice, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que haya de redimir, lo estimarás así. Vea cómo va ligada la estima, el valor, a la edad, ¿verdad? Verso 3. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás de 50 ciclos de plata. Entonces vea que vale más, ¿eh? Es la fuerza, es el vigor. De 20 a 60, 50 ciclos, según el ciclo del santuario. Si fuere mujer, la estimarás en 30. No quiere decir que la mujer valga menos, aunque aparentemente pudiera verse así, sino que, como puede verse aquí en el último verso, en el 8, dice, conforme a la posibilidad. Conforme a la posibilidad. El Señor estaba previendo que si fuera una viuda o alguien, una mujer que no se le exigía la misma producción de un campo, pudiera hacerlo, o sea, que nadie estuviera fuera, porque dice, si fuera muy pobre para pagar tu estimación, se la llevaba al sacerdote quien fijara el precio conforme a la posibilidad. ¿Me estoy explicando? Algo interesante aquí, sería bueno estudiar, se lo comparto, es una luz, ¿eh? Porque aquí menciona 30 ciclos de plata. Jeremías, bueno, Ezequiel menciona 30 piezas de plata, es Jeremías y Ezequiel, con lo cual se compra el campo del alfarero. ¿Recuerda usted cuál fue el precio fijado? No por Judas, porque dicen los evangelios que el precio lo fijaron los fariseos y los sacerdotes. Y se le dijeron, ¿qué me daréis si os entrego al Hijo del Hombre? 30 piezas de plata. Entonces lo estaban desestimando como un hombre de 20 a 60, que el Señor tenía unos 33 años, ¿verdad? Dice la tradición. Entonces, pero lo estaban menospreciando. Esa palabra que usa ahí para mujer es una palabra que significa alguien que es horadado, como lo fue el Señor, que fue traspasado. Pero en el corazón de los fariseos yo puedo entender que lo estaban menospreciando, como diciendo, pues es como una mujer, ¿no? O sea, lo estaban menospreciando abiertamente. En el profeta el Señor dice, precio valioso, estimado, precioso, que me han puesto. ¡Wow! Estúdielo usted ahí. Bueno, entonces, ¿por qué era horadado? Bueno, verso 5. De 5 años hasta 20, varón en ciclo y la mujer en 10. De un mes hasta 5, a varón en 5 y la mujer en 3 ciclos. Verso 7. De 60 o más, a varón en 15 y la mujer en 10. Todo lo que quiero que vea es que para el Señor, entonces, todo eso que habla aquí, aunque era un peso, o sea, lo que quiero decir con este verso es que el valor habla de un peso de plata, ¿verdad? Pero es un peso. Y quiero que vea cómo para el Señor vale, o sea, según tu fuerza. Olvidé ponerle aquí el verso de Deuteronomio donde dice el Señor hablando de los levitas y los sacerdotes que Él exigía 25 años de servicio. Dice de 25 a 50 y cuando el sacerdote cumpla 50 ya no va a estar en las funciones principales, lo vas a pasar a otra área de servicio en el templo. Amén. Entonces, acuérdese que vimos, voy a regresar aquí, dice que valor, en el concepto de ese valor, es el grado de utilidad. Amén. Entonces, estamos viendo en la ley de Moisés es un peso, pero podemos determinar que ese peso va también ligado al grado de utilidad. ¿Para qué soy útil, Señor? Claro, entre más fuerza, entre más juventud tengas, pues obviamente más utilidad tienes.
Y entonces llegamos al punto que si usted hoy siente que es un inútil y que no vale para nada, el Señor Jesús como que le pone la mano en el hombro y dice, mira las aves de los cielos, tú vales más, tú vales más, tú vales más, porque está estipulado en la ley de Dios, amén. Levítico 27, ahora el verso 26. Mire, pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará sea buey o oveja. O sea, dice todo primogénito, todo lo que abre matriz es mío, será llamado santo, apartado al Señor, amén. Verso 27. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán aún sobre ello la quinta parte de su precio, o sea, el 20%, ¿eh? Añadirán la quinta parte de su precio. Vea entonces, le subrayé aquí. Y si no lo rescatan, si no lo redimen, se venderá conforme a tu estimación. ¿Se acuerdan entonces que el Señor, hablando del valor, regrese su mente a lo que vimos del valor? Se lo pongo aquí, Lucas 12. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? ¿Por qué estaban vendiendo esos pajaritos según el verso que acabamos de leer? Se lo pongo acá. Si no lo rescataren, se venderá. ¿Por qué estaban vendiendo los pajaritos de Lucas 12? Según, no estoy diciendo que así es, no estoy diciendo categóricamente así es, pero es una luz, ¿verdad? ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Si lo leo a Proverbios, dice que entonces cómo se cazaban las aves, dice que se tendía una red. Algo interesante, le comparto esa otra luz, la palabra que usa para ave ahí es Baal, yo no sabía que Baal era un sinónimo de ave. Pero entonces habla de que, dice, en vano se tenderá la red delante de toda ave. ¿Se acuerda que hace 8 días leíamos un pasaje que dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad? Entonces quiere decir que si usted va madurando, es imposible que lo agarren. Pero bueno, entonces aquí me dice, lo que quiero decirles es de que se estaba vendiendo porque nadie lo rescató. Pero entonces viene Jesús y dice, imagínense a Jesús poniéndoles a la mano en el hombro, tú vales más. Mira, esos pajaritos los están vendiendo en la plaza porque no hubo quien los rescatara. Pero a ti no te van a vender porque yo pagué el precio por ti. Está hermoso, ¿eh? Y entonces vea, vamos a Hechos 10, voy más. Hechos 10:15, el Señor le da una visión a Cornelio, a Pedro, para ir con Cornelio, un gentil, el primero de los gentiles. Y él no quiere ir porque él se presenta a su casa y le dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío estar con los gentiles, ¿no? Pero el Señor me mostró una visión, donde usted sabe, desciende un lienzo de 4 puntas con animales inmundos, es otra historia, ¿no? Reptiles, animales que se arrastran, aves inmundas. Pero entonces, y el Señor, en la visión Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda en mí. No puedo. Dice, lo que Dios limpió, le dice Dios, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y cuando da su testimonio Pedro, dice, tuve esta visión y ahora entiendo que cuando el Señor los limpia, ya no son comunes. Tú vales más que las aves. Acuérdese que le mencioné en la Biblia cómo la ley de Moisés dice, ninguno de ellos está olvidado delante de vuestro Padre. Aún lo inmundo, porque usted y yo podemos caminar e incluso estar en pecado hoy día y sentir que no somos merecedores de ningún favor de Dios. Y claro, ninguno lo somos, dice la Biblia, que el justo fue dado por los injustos para llevarnos a Dios. No lo merecemos, pero es por gracia, amén. Y no es de a gratis, porque entonces dice la Biblia, lo que Dios limpió. Le quiero hacer una pregunta de escuela dominical. ¿Por qué tenemos la idea que el malo es el cuervo? Y hablando del arca de Noé, ponga en su mente decir el arca de Noé, la historia. ¿Por qué tenemos en nuestra mente que el malo es el cuervo y la buena fue la paloma? Y se nos ha enseñado y se nos ha dicho, porque el cuervo se ensucia, ¿va? Y la paloma, como dice ahí Génesis, que no había donde recostar su patita y volvía. Entonces, entiendo igual, o sea, es por eso que el Espíritu Santo es simbolizado a Juan el Bautista como una paloma. Entiendo esa parte, claro que así es, ¿verdad? Pero sabe que, le pregunto, ¿no? Una pregunta de escuela dominical. ¿Quién dice la Biblia que no regresó? ¿El cuervo o la paloma? Pregunta de escuela dominical. Específicamente en la Biblia, Génesis 8, ¿dice que el cuervo no volvió? ¿O si especifica que fue la paloma la que no volvió? Génesis 8, vamos a ver.
Sucedió que al cabo de 40 días, después del diluvio, dice, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Dice que había un codo de elevación, era una ventanita. Dice, del arca que había hecho, envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Él fue el primero que usó las palomas mensajeras, ¿no? Verso 9, y no halló la paloma donde sentar la planta a su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Verso 12. Y esperó aún otros 7 días. Envió la paloma, ¿qué dice ahí? La cual ya no volvió más a él. ¿Por qué decimos que fue el cuervo el que no volvió? ¿Por qué decimos el malo? Porque acuérdese que entonces no estaba la ley, pero a Noé Dios le dijo, de toda ave limpia, 7 parejas, ¿ah? No solamente eran palomas, también las gallinas que se pueden comer, ¿eh? Palomas, gallinas, no sé qué otro animal. Se acostumbraba quizá a codornices, no sé. Pero vea entonces que específicamente, como lo puede ver más adelante, cuando Dios le dicta la ley a Moisés, tanto el cuervo como el águila abiertamente eran animales inmundos. Ay, no le puse aquí. Y entonces, bueno, en el post que puse, en Lucas, dice ahí la palabra de Dios. Ya no dice Jesús, mira los cuervos, que diga, mira las aves de los cielos, sino que especifica y dice, mira los cuervos. A ver si estoy buscando porque se me olvidó poner ese verso aquí. Una disculpa, para que tenga ahí la cita. En el post que puse, Lucas 12, el 22 al 4. No se afanen por su vida qué han de comer, ni por su cuerpo qué han de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Dice, consideren los cuervos. Ya no dice las aves, que si usted busca en la Biblia, ¿cuántos tipos de aves hay? Están las aves que cantan, están los pajaritos pequeños que brincan, están las aves de rapiña, y para cada uno de esos es una palabra diferente. Pero hay cosas muy específicas, ¿eh? O sea, cuervos, palomas, gallinas. Aquí me dice, mira los cuervos. Y entonces veía que el valor, dice, es la utilidad. Dice Jeremías que un juicio de Dios son las aves. Es por eso que en Apocalipsis dice, y las aves para comer carne de reyes, todo es parte de un juicio de Dios en un momento dado. Pero el cuervo, entonces le estaba hablando de Noé, ¿verdad? Dijo, o sea, si usted imagínese, hasta la fecha siguen los cuervos, ¿verdad? Pero si entonces el cuervo no hubiera vuelto, ¿cómo se reprodujo? ¿Cómo lo conocemos hoy en nuestros días? Regresó porque estaba la hembra, ¿no? En el arca. El águila, bueno, no fue enviada, pero igual hasta nuestros días. Y es de hecho uno de los seres vivientes delante del trono de Dios, el águila, ¿va? Lo que Dios limpió no lo llames tú común, porque puede incluso presentarse y ser viviente delante del trono de Dios. Amén. Y entonces la paloma es algo bien interesante porque se acuerda que el salmo que leímos dice, ¿quién me diera alas? ¿Quién me diera alas como de paloma? Y es algo muy interesante, es un tema por sí mismo la paloma, porque la paloma gime, la paloma espera. Dice Job que la paloma habita en lo más alto de la peña. Pero la paloma sabe que, así como dice Efesios 5, que dice que es un misterio la relación de Cristo con su iglesia, en Cantares a la amada, a la pareja, se le menciona paloma mía. Y lo que le quiero decir es que entonces así como el cuervo volvió porque estaba su pareja ahí, y la paloma no volvió más que con la ramita de olivo, volvió cuando descendió sobre Jesús, ¿verdad? Y que le dijeron a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero entonces vemos que también no ha regresado al arca, no por mala, sino porque era una figura para nosotros, y de hecho es lo que obviamente los rabinos no lo dicen porque ellos no ven la figura de la iglesia, ven a Israel, pero es exactamente lo mismo, de que va a regresar por nosotros para participar de una tierra nueva. Tú vales más que muchos pajarillos,
Tú vales más. Y aun cuando tú puedas verte horrible como un cuervo o rapiñero como un águila, son seres que están delante del trono de Dios. Y que Dios, lo que quiero decir es de que esos animales le dijeron a Pedro, lo que yo limpié no lo llames tú común. ¿Cómo sé que voy a ser de estima y valor? Permanece en el arca. Busca un arca donde Dios te pueda tener, donde tengas un Noé, porque dice la Biblia que el ave ha sido domesticada por el hombre, que reconoce, el buey dice reconoce un amo, pero las aves reconocen un Señor. Entonces, ¿qué necesitas? Si tú es la primera vez que escuchas un mensaje, bueno, reconocer a Jesús como tu Señor, pero luego buscar un lugar donde haya un Noé, ¿verdad? Un hombre que esté enfrentando igual todo lo que estamos enfrentando todos los días, lo mismo, pero que tenga esa gracia, porque fue lo que Dios le dijo a Noé, has hallado gracia delante de mis ojos, y le dieron una instrucción para poder salvar él, a su familia, que era un total de 8 personas, pero también a todos los animales, muchos de ellos inmundos. Amén. Y nada más para que se deleite y usted lo puede investigar, quédese con esto, mire. Hablábamos del valor, tú vales más. Tú vales más que las aves. Job 37, 24 dice, Dios no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, o sea, el orgullo y la altivez, ¿verdad? No estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Pero vea cómo la estima, porque dice, tú eres de más estima, tú vales más que las aves. La estima también se tiene que ganar, porque si usted hoy se ve sin valor, puede ser real como le pasó a David. Primero de Samuel 18, 23 dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras, es cuando está pasando lo de David y Goliat, ¿verdad? Dice, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Puede ser real que usted se vea y dice, bueno, yo no he logrado nada, yo no tengo nada que aportar, que ofrecer. Puede que usted sea como David, un hombre pobre o mujer pobre y sin ninguna estima. Pero vea más adelante en el verso 30, dice, salieron a campaña los principales de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito, porque él no iba en su propio nombre. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con lanza, jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Dios. Dice, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha más estima. Entonces puede ser que tu realidad hoy día sí sea que en realidad sí no eres de estima. Pero toma el ejemplo de David y las palabras de Jesús, mira, las sabes, tú vales más. Señor, no, ok, comienza a hacer algo para que entonces, si eres pobre y sin ninguna estima, llegues a ser de mucha estima. Esther 10:3, ¿qué puedes hacer? Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos, estimado por la multitud, porque procuró el bienestar de su pueblo. Entonces, ¿dónde vas a encontrar estima? Cuando busques no un bien para ti, cuando tú tengas la capacidad sincera, un corazón sincero, de buscar el bienestar de los tuyos, de los que están contigo. Dice, y fue estimado porque procuró el bienestar de su pueblo. Y con esta me despido. Mira, Isaías 43:4 es de mis versos favoritos. Isaías 43:4. Dice Dios mismo a través del profeta, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, yo te amé. Y le estaba preguntando, estaba meditando en el primer amor, que es algo que reclama a Dios a una iglesia de Apocalipsis, ¿verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y me ponía a pensar, ¿cuál es realmente, de manera general, cuál es el primer amor del hombre? Porque un padre, dice la Biblia, que una madre puede abandonar. De hecho, es por eso que hoy hay tanto aborto, ¿va? Un padre varón puede abandonar. Los hermanos, pues aunque no nos quieran, somos familia. Y yo pensaba que el primer amor era el amor de amigo. Pero ese amor de amigo, Juan lo entendió perfectamente bien y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado primero a Dios. Él nos amó primero. El primer amor es el amor de Dios, porque dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Puede ser que tú no te estimes. Fuiste honorable, puede ser que tú no te consideres digno de ninguna honra. Pero es una realidad que hoy día, hoy 20 de julio, 19 de julio 2026, Dios te sigue amando. Te sigue amando lo suficiente como para decirte, mira las aves, tú vales más. Aún las aves que se consideran inmundas, alguien las tiene que rescatar, las tiene que redimir. Por ley tiene que ser el pariente más cercano. Quizá tú no tienes a alguien cercano. Pero entonces por eso es que Jesús mismo es el que dice, mira las aves de los cielos. Si ellas son vendidas porque nadie las rescató,
yo si estoy aquí, yo pagué el precio por ti. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces simplemente, no solamente te deleites en irle a dar de comer a las palomitas ahí en la plaza de tu pueblo donde estés, sino decir, Señor, cada que yo mire, yo sé que entonces para ti valgo tanto, tanto, que fuiste capaz de dar tu vida por mí, para que entonces yo pueda, como las aves, sobreponerme, ponerme sobre mi realidad de oscuridad que estoy viviendo y que pueda estar cerca de tus altares, como dicen los salmos. Como dice el Salmo 55, que puedo recibir esas alas como de paloma y huir a tu presencia, donde hay descanso, donde hay reposo, donde hay consuelo, donde hay refugio, donde hay fortaleza para poder seguir con nuestro día a día. Amén. Déjame orar por ti ahí donde estás. Dile, Padre, te agradezco por esta meditación de tu palabra y te ruego, Señor, que me des el entendimiento. Yo te ruego, Padre, desde aquí, que cada uno de los que se han dedicado el tiempo a escuchar este mensaje, tu Espíritu Santo toque el corazón, porque no es mi palabra, Señor. No es algo bonito que yo quiera decir o por pasar el rato. Es tu palabra, la que tú dejaste escrita, la que, como vimos cuando Jesús habló en esta tierra, la dejó por algo. No es solamente poesía, no es solamente algo bonito. Es algo que trasciende, es algo que puede ser nuestra realidad. Que somos no gente de estima, no gente honorable, hombres y mujeres, pero que por el amor que tú has tenido por nosotros, podemos llegar a ser de gran estima. Podemos cambiar la realidad que estamos enfrentando en este día, Señor. Y es lo que te pido. No solamente que sea algo que traiga un sentimiento bonito que dure unos minutos, unas horas, sino que pueda ser algo que trascienda al punto de que sea lo que enfrentemos en nuestra realidad, en nuestros días, en este siglo. Sepamos que así como tú cuidas de las aves, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Pero que tenemos que estar en el arca, que tenemos que estar donde tú has diseñado que estemos, Señor, para que entonces podamos, aún siendo inmundos, ser limpiados para no seguir siendo comunes. Y para que el valor del que tú nos hablaste se vea no solamente en peso, sino también en utilidad, en servir a otros. Te lo ruego, Señor, con todo mi corazón en nombre de Jesús, y te ruego que tu bendición sea sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos la siguiente semana con el favor de Dios.